Imagina un mundo donde la inocencia de la juventud se convierte en el velo perfecto para ocultar la maldad más oscura. Un mundo donde un niño de apenas 14 años se convierte en el asesino más temido de una ciudad entera. Bienvenidos a la escalofriante historia de Jesse Pomeroy, el joven psicópata que aterrorizó las calles de Boston en el siglo XIX. ¿Alguna vez te has preguntado qué impulsa a un niño a cometer actos de violencia inimaginable? ¿Qué oscuros secretos se esconden detrás de una sonrisa infantil? Hoy nos sumergiremos en las profundidades de una mente perturbada que desafió todas las nociones de inocencia y maldad. Corría el año 1874 en Boston, Massachusetts. La revolución industrial estaba en pleno apogeo, transformando la ciudad en un hervidero de actividad y oportunidades. Pero en las sombras de este progreso acechaba una amenaza que nadie podía imaginar. Un depredador cuya juventud lo hacía invisible a los ojos de una sociedad que no podía concebir que un niño fuera capaz de tales atrocidades. Jesse Pomeroy nació el 29 de noviembre de 1859 en Charlestown, Massachusetts. A primera vista parecía un niño común y corriente, pero había algo en él que no encajaba. Desde temprana edad, Jesse mostró signos de una crueldad que iba más allá de las travesuras infantiles. Sus compañeros de clase lo evitaban, asustados por su mirada fría y su comportamiento imprevisible. Pero antes de sumergirnos más profundamente en esta historia perturbadora, quiero recordarte que si te fascina explorar las mentes más oscuras de la historia criminal, no olvides suscribirte a nuestro canal. Cada semana desentrañamos casos que desafían nuestra comprensión de la naturaleza humana. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún episodio. Ahora, volvamos a las calles sombrías del Boston del siglo XIX, donde la pesadilla estaba a punto de comenzar. El primer indicio de que algo estaba terriblemente mal con Jesse Pomeroy llegó en 1871, a la tierna edad de 12 años. Jesse comenzó a atraer a niños más pequeños a lugares aislados. Lo que sucedía después era tan horripilante que incluso los policías más curtidos quedaban conmocionados. Jesse torturaba a sus víctimas de maneras inimaginables, golpeándolas y mordiéndolas y en algunos casos llegando incluso a mutilarlas. Durante un periodo de casi 2 años, Jesse aterrorizó a la comunidad. Sus víctimas, todas niños menores que él, hablaban de un chico alto con un ojo blanco lechoso que los había engañado para ir con él. Este detalle físico distintivo, resultado de un tumor en su ojo izquierdo, se convertía en la marca del chico demonio de Boston. La policía finalmente logró capturar a Jesse en 1872. Fue enviado a un reformatorio hasta los 18 años. Muchos pensaron que el caso estaba cerrado, que el monstruo había sido enjaulado, pero la pesadilla estaba lejos de terminar. En febrero de 1874, apenas un año y medio después de su liberación, Jesse Pomeroy cometió su primer asesinato. Su víctima fue una niña de 10 años llamada Kathy Curran. La atrajo al sótano de la tienda de su madre con la promesa de dulces. Lo que sucedió después fue tan brutal que incluso hoy, más de un siglo después, resulta difícil de procesar. Pero Jesse no se detuvo ahí. Apenas unas semanas después, el cuerpo mutilado de un niño de 4 años fue encontrado en una playa cercana. Las similitudes con los ataques anteriores de Jesse eran innegables. La ciudad de Boston estaba en pánico. ¿Cómo era posible que un asesino tan brutal pudiera ser un niño? La captura de Jesse Pomeroy sacudió a la sociedad hasta sus cimientos. Aquí estaba un chico de 14 años con un rostro de querubín y ojos fríos como el hielo, confesando crímenes que harían temblar incluso a los asesinos más endurecidos. Su caso planteó preguntas incómodas sobre la naturaleza del mal y la capacidad de la sociedad para protegerse de amenazas que no podía comprender. El juicio de Jesse Pomeroy fue un espectáculo mediático sin precedentes. La gente no podía creer que un niño fuera capaz de tales atrocidades. Los periódicos lo apodaron el chico carnicero de Boston. Los psicólogos de la época se afanaban por entender qué había llevado a un niño a convertirse en un asesino en serie. Pero antes de continuar con el desenlace de esta historia escalofriante, quiero recordarte la importancia de mantenernos informados sobre estos casos, no para regodearnos en el horror, sino para entender los complejos factores que pueden llevar a tales tragedias.
Si aún no lo has hecho, te invito a que le des like a este video y lo compartas. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando y compartiendo estas historias cruciales que nos obligan a cuestionar nuestras percepciones sobre la inocencia y la maldad. El veredicto del juicio de Jesse Pomeroy fue rápido y contundente: culpable de asesinato en primer grado. La sentencia, sin embargo, planteó un dilema moral: ¿cómo castigar a un asesino que aún no había cumplido los 15 años? Finalmente se decidió condenarlo a cadena perpetua en régimen de aislamiento. Jesse Pomeroy se convirtió así en el preso más joven en la historia de Massachusetts. Los años que siguieron fueron un estudio en la complejidad de la mente humana. Jesse, encerrado en su celda solitaria, se dedicó a leer vorazmente. Aprendió varios idiomas, estudió derecho y filosofía, escribió poesía y se convirtió en un experto en Morse. Parecía que, de alguna manera, el monstruo se había transformado en un erudito. Pero, ¿realmente había cambiado? Jesse intentó escapar varias veces, demostrando una astucia e ingenio que mantenían a los guardias en constante alerta. Nunca mostró remordimiento por sus crímenes, insistiendo en que había sido poseído por un poder irresistible que lo obligó a matar. El caso de Jesse Pomeroy plantea preguntas inquietantes que aún hoy, más de un siglo después, siguen sin respuesta. ¿Nace un psicópata o se hace? ¿Qué papel juegan factores como el abuso infantil, la genética y el entorno social en la creación de un asesino? ¿Es posible rehabilitar a alguien que ha cometido actos tan atroces a una edad tan temprana? La historia de Jesse nos obliga a enfrentar la incómoda verdad de que la maldad no tiene edad. Nos recuerda que detrás de la fachada de inocencia infantil pueden esconderse monstruos capaces de actos inimaginables. Pero también nos plantea preguntas sobre nuestra responsabilidad como sociedad. ¿Fallamos a Jesse al no reconocer las señales de advertencia? ¿Podríamos haber prevenido esta tragedia si hubiéramos estado más atentos? Jesse Pomeroy pasó 58 años en prisión, la mayor parte de ellos en aislamiento. Murió en 1932 a la edad de 72 años. Habiendo pasado más tiempo tras las rejas que en libertad, hasta el final de sus días siguió siendo un enigma. Un recordatorio perturbador de los abismos oscuros que pueden existir en la psique humana. Su caso tuvo un impacto duradero en la criminología y psicología. Fue uno de los primeros en plantear seriamente la cuestión de la psicopatía juvenil y llevó a cambios significativos en cómo el sistema legal trata a los delincuentes menores de edad. Incluso hoy, el nombre de Jesse Pomeroy se menciona en debates sobre naturaleza del mal y la posibilidad de rehabilitación para los criminales más jóvenes. Si has encontrado valor en este video, por favor no olvides darle like y compartirlo. Tus acciones pueden ayudar a crear conciencia y potencialmente prevenir futuros actos de violencia. Y si aún así no lo has hecho, te invito una vez más a que te suscribas a nuestro canal. Cada semana exploramos casos que desafían nuestra comprensión de la mente humana. Al activar la campana de notificaciones, te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros próximos videos.